Pues sí, yo quería preguntarles qué opinan de que las empresas, a pesar de ser grandes o pequeñas, indiscriminadamente, perdón por eso, utilizan WhatsApp, es decir, para comunicarse con la gente. ¿Qué opinan de eso? Que ahora se volvió un canal nuevo de comunicación. Pues yo opino que más que volverse un canal nuevo, realmente lo que está haciendo en estos momentos de teletrabajo, si se quiere, es básicamente reemplazar ese medio habitual que era el hablar cara a cara. O sea, hoy en día la comunicación más fácil la tenemos vía WhatsApp, por tanto no se podría considerar como un canal nuevo, sino como que está entrando a reemplazar lo que antes veíamos cara a cara en el día a día. A ver, Dani. Sin embargo, a mí me parece que tiene diversas consecuencias y es que no se respeta el horario laboral que los trabajadores tienen. Entonces, por ejemplo, se han escuchado casos donde las personas envían un mensaje al amanecer o por la noche después de que se ha terminado la jornada laboral y pues esto complica un poquito el funcionamiento interno de una empresa. Sí, y lo otro es que pienso que de igual forma, pensando ya como una empresa, puede ser un distractor para los empleados, porque se pueden pues ya ocupar de asuntos personales y no únicamente pues del tema de la empresa. Y pues son algunas variables que se salen de las manos pues del empleador. Sí, o sea, hay algo para apuntar ahí. O bueno, no sé si mi Firios también lo va a decir, pero pues lo va a robar la palabra porque ya hablo demasiado. Y justamente alrededores de mayo salió, si no estoy mal, unas disposiciones expedidas por el Ministerio del Trabajo. Si no estoy mal, es un documento 041, donde decía justamente que se le pedía a los empleadores respetar ese tipo de espacios y de que justamente si a usted le envían un mensaje como a las 9 de la noche o en la madrugada o necesariamente fuera de la jornada laboral, pues el trabajador no estaba en obligación de contestarla, sino que es que se me hacía muy curioso, es de que como en esas mismas disposiciones decía, aclaraba también el Ministerio del Trabajo, y es que pueden haber excepciones, ¿sí? En los que pues por un mal funcionamiento, por algo extraordinario que pasó, o sea, sí sean como o sea, prácticamente le dijeron al empleador, mire, intente que las cuestiones excepcionales no sean tan constantes, pero pues a la final dejaron eso muy abierto. Entonces pues eso a mí como que me da a entender de que nada, o sea, uno tiene que estar ahí pendiente es de responder sí o sí, porque pues quién le va a decir a usted que era lo excepcional o no. Entonces pues a mí la verdad, en cuestiones de comunicación, de canales de comunicación, el WhatsApp se me hace muy efectivo, es muy rápido y pues todo el mundo tiene el celular a la mano. Pero pues ahí sí pasa mucho lo que dice Daniela, de que se puede como, o sea, se cruza esa línea delgada que hay entre por decirlo así, mi tiempo laboral, mi jornada laboral con, o sea, mi tiempo fuera de la oficina pues, hablándolo de un ámbito laboral. Entonces pues ahí yo no sé. Creo que me iba a decir algo, entonces pues, yo lo complemento. Listo. Pues a mí me parece que no, o sea, yo estoy en desacuerdo con Eduardo en principio y con Iván, perdón, con Mario, porque listo, el WhatsApp ya existía y seguramente es un canal muy rápido pues, entre amigos, pero los empleadores dejaron de respetar estos medios de comunicación y las esferas personales de los trabajadores y se atribuyeron unas facultades que no las tenían, y es acceder al momento que literalmente le da la gana a sus empleados, y eso no debe ser así. Pero porque es que vea que cuando usted iba a su trabajo físico, usted salía del almorzar o salía a las 5 de la tarde del trabajo y su jefe no lo molestaba en el resto de la tarde, pues, o en medio del trabajo, si no fuera algo excepcional, o sea, que era vida o muerte para la empresa, para su empleador, él lo buscaba. Pero teníamos tanto respeto por esos espacios físicos que a mí me parece incluso, no sé, muy osado de las personas pensar que porque estábamos en la casa, entonces
estábamos relajados, estábamos de vacaciones y no, eso es una mentira total. Porque No, sí, pero pues eso no, porque eso, sí. de eso no tiene O sea- culpa WhatsApp, o sea, como mismo lo acaba de decir. Sí, Eso no, es que- porque, o sea, es que, o sea, pues si vamos a ver, pues la culpa, no sé, tampoco lo tienen los científicos que se inventaron la bomba nuclear. Sin embargo, con ella hicieron un desastre. Uf, sí, punto. WhatsApp no tiene nada de malo, es una herramienta, ¿cierto? Es un medio de comunicación. Lo que pasa es que se le da mal uso por parte de las personas, de su empleador. Hablamos en este tema tan concreto, el empleador que quiere tener acceso a usted las Todo el 15 horas tiempo. del día, porque el resto se supone que está durmiendo. Incluso da rabia que cuando usted prenda su celular da un mensaje de su jefe. Entonces, no sé, yo pienso Pero pues, o sea, que para ahí- mí, pero, o sea, para mí no es un Déjelo medio, hablar, déjelo hablar. para mí no es un Pero- canal empresario, no es un canal de comunicación empleador-empleado. Para mí no, pues o sea, para eso hay correos y es más fácil Exactamente. ignorar un correo que un WhatsApp, la verdad. Totalmente. Sí, pero Además, pues, o sea, no es como que usualmente, su- vea, pero, ¿cómo o sea, funcionan los no- correos? Son corporativos, ¿sí o no? Entonces, Sí, usualmente pero- uno fuera de las oficinas no entra y uno no está ahí o lo tiene en teléfono. Llega un correo fuera del horario y uno no lo va a revisar porque uno no usa el correo fuera del horario. Pero con WhatsApp, técnicamente es cuando uno le escriben, uno sabe que le escribieron. Llega la notificación, está como esa presión de aún existe el trabajo, fuera del horario. Sí, Pero sí, pero o sea, es que yo lo mismo tengo, pasa o con sea- un correo, o sea, al menos de que uno desactive las notificaciones de Gmail del celular, a usted lo mismo me Pero el correo usted no lo pone en el teléfono usualmente. Pero, o sea, un claro, punto, pero o sí. sea, En un computador. Hoy en día, ¿quién no tiene correo en el celular? De Sí, trabajo, pero ¿qué es problema preferible. Lo que ¿Qué problema pasa tenía es que hay formar un- planes de celulares que incluyen WhatsApp, otros que no incluyen el correo. Entonces, por eso muchas empresas en esto del teletrabajo optaron por esta razón. Porque cuando hay dificultades de conexión en la casa, pues al menos se reportan por WhatsApp, porque con un plan de 2.000 pesos, que es más asequible para la mayoría de trabajadores, pues se pueden comunicar. Pues, bueno, Bueno, sí. entonces pero, o sea, pongámoslo lo así. que yo, Sí, Sí, Mario. lo que, o sea, a mí me parece importante es acotar un punto que de pronto lo estamos dejando muy de lado. No es como que, ¿Cuál? bueno, siguiendo con lo que mencioné ahorita, que hoy en día WhatsApp está reemplazando ese face to face, esa comunicación. Sí. Ujú. Básicamente, o sea, no es secreto para nadie que muchas veces uno le tocaba quedarse en la oficina por fuera de su jornada laboral, sea 1 hora, 2 horas más, porque si es algo importante, sí o sí lo ibas a hacer. Lo mismo está pasando ahora. Si te escriben 1 hora después, 2 horas después, y es porque realmente están tratando un tema importante, realmente lo amerita. O sea, no lo estoy justificando, pero pues tampoco estoy diciendo que es como que es algo exclusivo de este teletrabajo, que Sí, ahora sí porque se pilla. están respetando los es horarios. porque se lo pongo de la siguiente manera. Usted se queda en el trabajo porque usted quería. Porque, bueno, Es cierto. además porque usted tenía una carga, Sí, porque usted Eh, trabajaba prácticamente. Me gustaría. usted tenía una carga laboral previa, que se la pusieron en un horario de trabajo y usted dice, hombre, tengo que terminar esto porque, por ejemplo, lo tengo que entregar para 2 días. Pero es muy diferente que después de las 5, por ejemplo, hablemoslo en cosas físicas, que usted salió a las 5 de la tarde y a las 6:30 lo llama a su jefe a decirle, oiga, necesito que vuelva a la oficina a revisar esto. Y multiplique eso por todos los meses que duró la cuarentena. ¿Sí me hago entender? Ok, Eso exacto. trasladándolo a la virtualidad de ahora. Y eso es lo que a muchas personas les empezó a enojar, porque el trabajo se multiplicó. Pero, o sea, Teniendo en sigue cuenta siendo, sigue siendo la carga decisión. doméstica. Sigue siendo decisión y O sea- potestad del empleador contestar después de su jornada laboral, porque Es estamos de cierto, acuerdo pero espere, que, espere. que- Yo quiero Pero preguntarle a Daniela que qué tan fácil es decirle no a un empleador, porque siempre va a existir el miedo a ser despedido. Digamos, en el trabajo uno sale y dice, bueno, ya es muy difícil que me devuelva, que prenda el computador, pero en WhatsApp como revise esto. Sí, Y uno uno en su tiene el casa trabajo en la prácticamente. casa, es más difícil. Más Más difícil más decir que- que no. es su WhatsApp personal, o sea, que usted habla por ahí con su familia y todo, usted, o sea, y el jefe lo va a ver en línea varias veces y que lo está ignorando,
qué repercusiones malas va a tener, pero seguramente Daniela lo puede responder mejor. Exactamente, porque es muchas que el gracias. acoso laboral no solamente es como realizar procesos, no sé, de acoso sexual, de abuso o de subordinación, sino es simplemente reconocer la jerarquización que las empresas se hay. Si a ti un jefe te dice, tienes que contestar las llamadas, por más que el contrato no tenga consolidado que uno tiene un horario que se puede extender, pues el miedo de las personas, y más en un país como Colombia, donde las condiciones laborales son tan difíciles y donde hay tanto miedo a ser despedido, y más en una época en la que estamos, que es de la cuarentena y del COVID-19, pues las personas acceden a someterse, digamos, a las indicaciones. Igual, esto también depende del tipo de contrato que la persona tenía. Entonces, un poco de lo que ustedes hablaban sobre el horario laboral, de que las personas tienen una carga y que si no cumplen con ella deben quedarse más tiempo, pues en realidad esto no debería ser así, porque si hay una planeación pues de la tarea, debe haber un plazo que sea acorde, digamos, a esta. Y lo otro es que es más fácil que en un lugar físico sean pagadas las horas extras, que se supone que es lo que es legal. En cambio, con este medio de teletrabajo, no es tan fácil que se reconozcan esas horas extras, porque las personas tienen total disposición de su tiempo, incluso lo de desplazamiento y demás, y muchas incluso acomodan los horarios a su preferencia. Entonces, pues sí genera como una deslimitación en las condiciones propias, pues, del trabajo. Yo lo que digo es de que igual, o sea, como lo dice Daniela, es verdad, o sea, si bien, y como los puso ahorita Miguel, digo, no, es que si usted lo llaman, por ejemplo, cuando usted trabaja en su oficina, si usted salía y después lo llaman por la noche, pues usted no se iba a volver a su oficina, ¿sí? Igual, pues se siente un poco más ese acoso laboral, pues como lo denominó Daniela, en que si a usted lo llaman, pues usted tiene que contestar. Y yo pienso que es algo que, pues, ojalá, yo digo que va a ser temporal. ¿Por qué? Porque es que esto todavía es muy nuevo. Hay muchas personas que por el simple, o sea, tenemos a veces mucho la percepción de que estamos aprendiendo a diferenciar tal vez un escritorio en la habitación de al lado, que yo lo voy a asignar como mi oficina y el resto de la casa es como un ambiente familiar, ¿sí? Porque es que estamos cambiando un paradigma, estamos cambiando un chip en nuestras mentes que nos están diciendo, ok, estamos en este momento, vemos muy borrosa la línea de lo cual es trabajo y cuál es nuestra vida, pero pues se tiene que ir formando con el tiempo. Igual esto del acoso laboral no es solo del teletrabajo. ¿Que se intensificó? Sí, pero dígame a cuántos de nosotros nos llamaron a las madrugadas o por las noches de ya en plena comida, mire, pasó esto, o al menos para decirnos, mire, mañana se ten temprano, ojo porque mañana tiene que comenzar, lo mismo da. Entonces, sí, pues, pero eran eventos excepcionales. No era algo que se estaba repitiendo, y por eso fue el grito en el cielo de los trabajadores, y era que les estaban aumentando la carga laboral. Sí, sí. Esa llamadita en medio de la comida no era de todos los días, y era tan importante así que usted se preocupaba. O sea, sí. El jefe respetaba tanto su espacio físico y su tiempo, o al menos hablemos en términos generales, que su jefe respetaba tanto tiempo déjalo. Sin gemir, por favor. favor. Que no lo llamaba siempre, pues pienso yo. No sé pues si su jefe cuando estuvo trabajando lo llamaba todos los días, o una vez al mes usted recibía esa llamada diciéndole, oiga, mañana hay que hacer esto porque o si no... No, pero yo sí considero que era mucho más común de lo que uno se imagina. Pero entonces también Daniela dijo algo muy interesante, y es que ella mencionó algo sobre el teletrabajo, y justamente como esta pequeña conversación que estamos teniendo aquí es alrededor de este teletrabajo o trabajo en casa, que queremos marcar una línea divisoria porque sí hay diferencias entre sí. Entonces, para hacer, ¿alguno de ustedes saben qué diferencia hay entre teletrabajo y trabajo en casa? Daniela, por ejemplo. Bueno, yo personalmente nunca había escuchado esa diferencia. Gracias, Daniela. Wow. Viva la libertad de expresión. Ok. Bueno, yo sé que Daniela tampoco. Si quieren yo la puedo responder. Sí, por favor.
Bueno, existe una diferencia entre, antes de definirla, es necesario hacer esta introducción y establecer un cuadro comparativo entre lo que es el teletrabajo y lo que ahora hemos denominado trabajo en casa, o como el ministerio lo definió en este decreto del auxilio de conectividad, que se llama actividad laboral en el domicilio, que es más bien un juego de palabras. El Ministerio del Trabajo es creativo, ¿no? Para sacar nombres. Sí, ese no, es que esa es la capacidad de los abogados. Está buena. Pero bueno, el teletrabajo pues es una modalidad de contratación laboral que está contenida en la ley 1221 de 2008. Y básicamente, para diferenciarlo de un trabajo en casa o con las bonitas palabras de la actividad laboral en el domicilio, es que el teletrabajo se basa en tecnologías de la información y la comunicación. Exacto. Entonces, es decir, ahí para aclarárselo a las personas y ponérselo en palabras un poco más sencillas. Si usted, por ejemplo, trabaja en un call center, o si usted, por ejemplo, trabaja dando apoyo o tercerizando un servicio a unas empresas por lo cual usted utiliza mecanismos de conectividad tecnológico, usted tiene el derecho a decir que usted es un teletrabajador y su contrato se especifica que usted hace el teletrabajo. Y lo bonito del teletrabajo, que ahorita yo creo que Miguel nos va a contar, es que tiene muchos beneficios que usted, señor, que está haciendo trabajo en casa, no está aprovechando en este momento. Porque eso me suena a telecomercial. Sí. Suele sarcasmo más bien, pero sigamos. Pues a ver, yo no sé si el tema del call center pueda ser visto desde esa óptica de un teletrabajo, porque es que es algo así como... Ok, no, sí, pero, o sea, hay casos en los que estos servicios, sí hay empresas que tercerizan con otras, dar este apoyo que, por ejemplo, se dan en los call centers en los que, ok, pero yo ofrezco un soporte a una empresa utilizando mecanismos o tecnologías del Ministerio de las TIC, que están enmarcadas como dentro del Ministerio de las TIC, y pues eso sí se conoce como un teletrabajo. Es una persona que trabaja dando soporte utilizando estos mecanismos tecnológicos para estas empresas de tecnología. Sí, bueno, sí, desde esa óptica sí está válido llamarlo así. Y lo otro es que, bueno, lo primero es que debe estar plenamente expreso en un contrato laboral que se denomine teletrabajo. Por ejemplo, ahora las personas, todos ustedes que están trabajando desde la casa, a ver, al menos Iván y Mario. Yo no. No, porque es que usted, es algo muy particular, porque es que usted trabaja literalmente desde su casa y el soporte, o sea, la definición propia suya, el soporte es en las tecnologías de la información. Ok. Porque es diferente que usted haya iniciado un trabajo laboral físico y lo mandaron para la casa por una cuarentena, a trabajar desde allá. Pero usted de un principio siempre ha trabajado desde su computador. Yo no sé a usted cómo le denominaron su contrato, pero hablando con un principio del derecho que se llama primacía de la realidad sobre las formalidades, es decir, primacía de lo que realmente está sucediendo más allá de lo que usted pactó sobre un documento escrito y firmado por ambas partes y el mutuo acuerdo y todo eso. Pues aquí hablaríamos en su caso que usted es un teletrabajador. Ok. Y a diferencia del resto. Okay. Y en ese sentido, pues usted tendría una serie de garantías laborales para desarrollar su actividad, y es, por ejemplo, que su empleador tiene que proporcionarle los equipos de trabajo, los computadores, le tiene que adecuar su espacio de trabajo, hablándolo en temas de y estas eso, políticas y eso, esto.
eso es lo que usted acaba de decir, es lo que a mí se me hace, o sea, cuando lo leí, la verdad me llamó mucho la atención, porque justamente cuando usted usa un teletrabajador, el empleador sí tiene la obligación de acondicionarle un área en el que usted pueda desarrollar 100% de su labor. Y pues la verdad, como he leído en algunos artículos que han salido en las últimas unas encuestas que han hecho ANIF y yo no sé qué, el Ministerio del Trabajo y todo ese mundo, dice que hay gente que no, o sea, no contaba con este tipo de equipos, o sea, llegaban al final, o sea, cuando los mandaron para la casa al final del día, ellos dijeron, pero bueno, ¿qué hago? Tengo que utilizar mi portátil, tengo que utilizar mi internet para cumplir la labor, o sea, tengo que utilizar mis herramientas para cumplir una labor a una empresa. Bueno, eso es lo que se me hacía como muy, o sea, que esa es la gran diferencia, para mí una de las grandes diferencias que hay entre un teletrabajador y un trabajo en casa, porque si bien no lo hemos definido, el trabajo en casa se define como una medida excepcional y temporal. Entonces, pues, o sea, es que, ¿qué pasa? Eso surgió al comienzo de todo, cuando más que definirlo como teletrabajo, las empresas optaron por enviar a las personas a su casa para no parar la productividad. Ya después entraron a ver si era teletrabajo o trabajo en casa. Es por eso que hasta 2 meses después de la cuarentena general... Sino que se vieron obligados, porque así lo estableció el Ministerio de Salud y Protección Social, el presidente y demás, y se tuvieron que ver obligados a eso. Y sí, exacto. Lo que decía Eduardo de los computadores, a mí también me gustaría al menos dejarlo expresado, y es que lastimosamente, a pesar de que haya vínculos laborales, pues yo pienso que las personas que se tuvieron que ver enfrentadas a llegar a la casa y trabajar desde allá, pues las personas realmente no cuentan con los equipos idóneos. Es decir, puede que su situación económica sea tan precaria que el computador de su oficina incluso sea mejor que el de su casa. Entonces eso también demuestra mucho. O sea, y no solo eso, o sea, estamos hablando de que el teletrabajo, que es una medida que se creó, como lo mencionamos anteriormente, desde 2008, bueno, se creó y se reglamentó ya al tiempo récord de casi 4 años, en el 2012, si no estoy mal. A usted le tienen en cuenta esa parte de los servicios, esa parte de la conectividad, esa parte de los equipos, esa parte de los insumos ergonómicos que usted necesita para desarrollar su trabajo, ya lo tenía resuelta. Pero entonces aquí yo le pregunto, por ejemplo, a Iván o también, por ejemplo, a Mario, que pues ellos trabajan en grandes empresas, ¿a ustedes cuándo les llegó el auxilio por conectividad? Que ojo, es que ni siquiera se creó esa figura, bueno, sí se creó esta figura, pero ni siquiera como que fue nueva, sino que al auxilio de transporte se le pasó a llamar de esa manera, o se destinó para ese fin. Dígame cuántos meses no pasaron en el que a ustedes se le aumentaron los servicios de la luz, porque también hubo encuestas de que varias personas tuvieron que aumentar siquiera la capacidad del internet. Entonces, dígame eso, pues la verdad, si sabíamos que de por sí que el auxilio de transporte no servía para la mayoría de pasajes que usted tenía en un mes, pues yo creo que ese auxilio tampoco va a alcanzar para nada al final del día. O bueno, no sé ustedes, a mí la verdad no se me hace que supla mucho. Y que sí le está dejando ahí una cierta ganancia al empleador, porque pues pasaron de pagar yo no sé cuántos planes empresariales a dejarlo ahí a 70 y algo de mil pesos, 90 y algo de mil pesos. Claro, pues, no te sé. noto como que estás como tensionado, te estás descargando, ¿cierto? Ahorita nos cuentas tu situación. Bueno, respondiendo a la pregunta que nos hacías, en mi caso personal, durante los meses de, marzo, que básicamente la cuarentena comenzó a mitad de marzo, y mayo, seguía recibiendo pues en mi nómina por concepto de auxilio de transporte. Exactamente. Okay. Sin embargo, pues siguiendo la lógica de qué cubre este auxilio de transporte, realmente no estaba funcionando. Pero pues lo que pasó fue que no se podía pasar a eliminar, sino que, como dijiste tú, se tuvo que reemplazar por un auxilio de conectividad. ¿Por qué? Para que las personas
para que los empleadores se aseguraran de que las personas, primero, pudieran cubrir los incrementos en servicios de energía, básicamente, primordialmente, y pues poder suplir un buen servicio de internet. Es por eso pues que nace ahí esta figura del auxilio de conectividad. Y tocando un poco el tema de los equipos de trabajo, pues... Bueno, es que tú sí tenías computador previamente. Es que funcionaba como el culo, pero pues sí tenías computador previamente. Pero es que, exacto, o sea, el computador es la herramienta principal, más no la única herramienta que tenía. Entonces, ¿qué pasa con, por ejemplo, con el mouse, el teclado, la base del computador, un teléfono fijo? Cuenta. ¿Tú qué hiciste? O sea, pasó un tiempo y tú comenzaste a notar que te cansabas cuando estabas trabajando en tu casa, ¿no? De la espalda. Bueno, la silla, el escritorio, todas estas cosas. Cuenta, ¿qué fue lo que tuviste que hacer? Bueno, o sea, de una vez para contar la anécdota, parece chiste, pero es anécdota. Después de 3 meses, 4 meses, ya era incómodo trabajar. O sea, si uno está en su casa, chévere al comienzo, y muchas personas hasta desde la cama trabajarían los primeros días, primeros meses incluso. Pero luego, pues, al trabajar en una silla de plástico, una de esas rimas, para no trabajar en las sillas del comedor, que son las más incómodas del mundo, incluso así ya se sentía la incomodidad en la espalda, porque estamos hablando de jornadas de 9 horas al día sentado frente a un computador. Y eso, si cuentas con la suerte de tener un escritorio que te quede medianamente a la altura de tu vista. Entonces es eso. En mi caso personal que me tocó incurrir en un gasto para comprarme una silla pues de escritorio. Bueno, gracias a Dios estoy sentado en ella ahora mismo, estoy más chévere. ¿Cuánto le costó? Me costó más de 250,000 pesos. Y cuidado con esto, hasta 6 meses después, la empresa pues está tomando las medidas al respecto. Ya están enviando contratos de comodato, bajo la figura de comodato, para que las personas como que les llegue su silla que tenían en la oficina a la casa, pero pues bueno, que ya ellos responden por el cuidado personal. Pero ¿y qué pasa durante los 6 meses previos a todo eso? Que el que haya sobrevivido de la espalda bien y el que no. No, Entonces, y eso que yo creo, en ese momento, bueno, Miguel también me corregirá, en ese momento tu empresa lo está haciendo es porque de cierta manera le conviene hacerlo pues por una cuestión de imagen y todo, chévere, y también se preocupan por la salud de sus empleados, pero en estos temas ellos no tienen ninguna obligación de hacer eso, porque es que hasta el día de hoy no hay una reglamentación, porque no hay una reglamentación. A ver, y el ARL, si tú adquieres una enfermedad derivada de tu exacto, diaria, pero si usted la quiere, si usted la quiere, pero ojo, porque ahí también ellos tienen una, si no estoy mal, en este pronunciamiento que hizo el Ministerio del Trabajo, ellos dicen que es que si bien el empleador debe ser garante y también ajustarse ahí con las ARL para la salud del empleado, también debe haber un compromiso de autocuidado por parte del empleado. Entonces, pues, la verdad, y no me están diciendo usted me tiene que responder por eso, por nada, como tú dices, sí, si pasa algo después, pues ahí sí se tendrá que responder, pero no sé hasta qué punto no están en obligación de hacer eso, no están en obligación de suplir. Pero ¿para qué esperar? O sea, ¿por qué decir que no están en la obligación o esperar a que el trabajador esté ya, chueco, no sé, enfermo de sus lumbagos y de su espalda? ¿Para qué esperar eso? Porque es que la verdad es que no es porque no es como lo piensa Eduardo que lo estén haciendo porque sea políticamente correcto o bien visto, es porque en verdad están obligados a hacerlo. Y tanto así que las ARLs, al menos he visto en las grandes empresas, he tenido conocimiento que pues en determinadas momentos de la mañana y de la tarde les hacen hacer pausas activas y más están trabajando. Sí, o sea, suena chiste, pero es que es verdad. No, a mí se me hace curioso porque no sé cómo eran las pausas activas, pero tengo una experiencia en la que iba la señora de recursos humanos, si no estoy mal, y nos decía, bueno, entonces pues les voy a leer como un cuentico, o nos paramos y nos estiramos, cuéntame qué has hecho tú, qué tal tu familia, pero pues lo chévere, eso era como ese contacto ahí como con esa persona. Hoy estamos hablando de que es una empresa pequeña, ¿no? Entonces pues por eso se daba como ese lujo, pero no sé cómo se esté dando esa cuestión hoy en día. ¿Cómo lo llaman? Pues
hacen Es una que videoconferencia y justamente, todos se no, paran. mi caso personal, son correos que llegan diariamente, sagradamente, como 3 veces al día, incitando y recordándote tus pausas activas y con una serie de animaciones con los ejercicios que te sugieren hacer a lo largo del día. Y lo que decía Miguel, no es que las empresas lo quieran hacer por su linda cara, sino que se están curando en salud. Pero hay que Exactamente. ver cómo, o sea, Ok. lo que todo el mundo piensa primero es la silla, o sea, bueno, porque es el tema que acabamos de hablar, Claro, pero también están las personas ya de avanzada edad, o bueno, más o menos, que ya pueden sufrir de artritis y al no tener pues un mousepad, al no tener un mouse independiente a un computador portátil que es por mousepad, pues también pueden sufrir de temas en el túnel carpiano, en la muñeca, como sea. Sí. Entonces son todos estos diferentes temas que las empresas pues tienen que ver cómo trasladarlo de la oficina a cada una de las casas de sus teletrabajadores. es que vea que no es tan sencillo porque si uno se pregunta quién fue el que impulsó el teletrabajo en las empresas, ¿fue el gerente? No. ¿O fue el de IT o el de tecnología? No. El ¿Quién fue? gobierno, el COVID. Fue el COVID, exactamente. Es decir, fue un factor totalmente externo, algo que llegó por sorpresa. Y si en 10 años, 20 años, lo que llevamos con tecnología no se había hecho, era por algún motivo. Es decir, no tenían o el interés o no era tan sencillo, sino algo los empujó y los forzó. Se tiene que hacer trabajo en la casa. Entonces, por eso se han demorado en reaccionar, porque fue un shock técnicamente. Yo quiero darle ahí. Pero creo que de igual forma, o sea, Miguel lo expresa y las empresas y los empleados tienen unos compromisos que deben cumplir, pero como en todo en este país y bueno, en realidad en muchas cosas, lo que está escrito en un papel es muy difícil llevarlo a la realidad. Y por más que la obligación de las empresas sea darle todas las condiciones ergonómicas, el subsidio de conectividad, que por ejemplo en los hospitales y todas las empresas de salud, los insumos de protocolos de bioseguridad, no sé qué, eso no es tan fácil porque eso requiere de mucho dinero y dinero que a la misma vez en varias empresas con condiciones no se está, Se te escuchó un poco. no se está obteniendo Un poco bastante mal. porque hubo una disminución pronto. Bueno, o sea, mientras Dani se acomoda. Es que se te escuchó un poco mal. ¿Puedes ¿Me repetir? escuchan ya bien? Dinos, ¿qué nos estás diciendo? ¿Qué me escucharon? No mucho. Escuchamos Hola, soy Daniela. Ay, Daniela, Hasta ahí. tal cual. Bueno, en realidad, como muchas cosas que suceden en este país, por más que la ley y los decretos que han salido exijan unas cosas de las empresas y de los trabajadores, eso es difícil llevarlo a la realidad, porque eso requiere de recursos humanos y de recursos monetarios. Entonces, cuando muchas de las empresas en estas condiciones de la cuarentena no han recibido las mismas o no han dado la misma producción y los mismos ingresos, ahora invertir un poco más de sus ingresos en, no sé, protocolos, en utilizar otras herramientas, en lo que hablábamos del subsidio de conectividad. Entonces, por más que lo digan y que muchas empresas lo intenten Sí. y lo quieran hacer, pues muchas no les da y por eso unas tuvieron que cerrar y otras los empleados trabajan como pueden, como se dice popularmente con las uñas, porque no tienen los recursos. Y eso en realidad es algo que no debemos engañarnos y creo que el Estado tampoco. Sí, Por pues, más que quieran implementar miles de cosas, eso no se puede. sí, no, igual esto es como todo. O sea, ahí Dani tiene razón en una cuestión que, bueno, y también Fredo en su momento lo tenía desde que esto fue un shock. Pues yo a veces ¿Cómo así como ya que no? me desahogo un poco, No se pues, nota. un poquito de rabia dentro de mí, pero, o sea, también yo entiendo de cierta manera las empresas de que es muy difícil gestionar todo esto y bueno, la gestión como un factor principal, pero también manejar una cuestión de transparencia, porque pues cualquiera se puede aprovechar de ese tipo de mecanismos. Pero hay algo que, aparte de todo esto, sí me llama mucho la atención,
sea, más de que a usted le den una silla, más de que a usted le den su teclado, más de que usted le den a un secretario, perdón, eso no se lo tienen que dar, ¿no? O sea, más de que usted le den todos los implementos para llevar a cabo su trabajo, usted lo que... Yo creo que es muy curioso cómo estarán manejando las empresas que en verdad tienen capital o que se han podido mantener de cierta manera firmes en todo este tiempo, cómo han manejado la salud mental de las personas. Porque lo que yo decía antes de que estamos cambiando un chip en el que yo tengo que manejar o tengo que visualizar todo el estrés o toda la angustia, toda la preocupación que yo tengo en torno a mi trabajo, saber que hay un espacio de mi hogar en eso, o sea, un escritorio, un computador, un monitor, y que en ese espacio se tienen que, o sea, como concentrar ese tipo de cosas, y que cuando yo me paro de la silla, tal vez a comer o a almorzar con mi familia, pues eso se tiene que dejar de lado. Y yo sí veo una gran responsabilidad ahí por parte de las empresas en guiar, porque pues uno como persona, sí, hablamos antes de una cosa que me escriben por WhatsApp, tal cosa, entonces pues ahí no se da ni cómo ese asunto. Pues a ver, yo pienso que... Gracias, Dani. No. En fin, la dictadura, ¿pero qué? La hipocresía. Parece que lo que se dice que las grandes empresas se han sostenido y eso, pues yo no pienso que los trabajadores de esas empresas tengan o hayan tenido muchos inconvenientes en el tema de salud mental, pues porque barriga llena, corazón contento. Y no, esas pero personas... eso no así, o sea, por más de que ustedes estuviesen pagando, yo qué sé, así un buen sueldo, sí, o sea, ahí habían entornos, o sea, simplemente usted puede palparlo, de usted de tener que movilizarse a otro lugar, ese lugar simbolizaba algo para usted. Para unos podría ser, ok, acá es donde pues estoy desarrollando mi vocación, estoy feliz cumpliendo mi profesión, y otros donde llegaban, porque pues existen casos, ¿no? No sé si ustedes qué piensen, pero existen casos en los que miraban tal vez llegar a un lugar con amargura diciendo, tal vez no quiero estar acá. Entonces ahora traslademos como esos sentimientos, pero trasladémoslos hasta su hogar. Sí, o sea, como hay gente que sí puede estar contenta, yo por ejemplo soy uno de los que está súper feliz de poder trabajar en casa y cosas así por el estilo, pero yo me imagino a alguien que de cierta manera no quería estar en su trabajo, o que el simple hecho de estar en ese entorno lo motivaba como a estar en su trabajo, sí, también, porque uno también es muy de ambiente. Ahora estar usted solo en su casa y haciendo muy posiblemente las cosas que le gustan o que no le gustan hacer. Entonces, pues, y que a la final, como usted dice, con estómago, ¿cómo es que? Barriga llena, corazón contento, pero pues también hay gente que piensa con la necesidad. Entonces, pues, ¿qué se está haciendo respecto a eso? Bueno, eso sí es de psicología, que lo responda Daniela. Gracias por la intervención, mi querido. Bueno, es que con respecto a eso, yo creo que son importantes cambios en la vida cotidiana que estamos teniendo cada una de las personas. Entonces, pues uno hablabas del tema pues como tal del trabajo, que es como el tema central de esta conversación. Y para muchas personas es difícil, digamos, disponer un horario del trabajo y tener a los hijos a la misma vez estudiando y tenerlos ahí, tener que estar pendientes de todo, arreglar casa, cocinar, sí. Enterarse pues como de todo lo que sucede. Entonces, digamos, eso ha sido un proceso de adaptación que todas las personas han tenido que sufrir, unas con mayor adaptación que otras, pero sí o sí genera, digamos, salir de la zona de confort y enfrentarse a miedo, a preocupación, a estrés, que de acuerdo a las estrategias de cada persona, pues se irá solventando. Ahí también está el tema de que hay una falta de contacto físico, no solamente con los compañeros de trabajo, sino con las personas del medio social que no pertenecen, digamos, al núcleo familiar. Entonces, por ejemplo, familiares lejanos o compañeros de trabajo o amigos o vecinos, que también en muchas personas, no en todas, pues porque cada uno tiene su forma de ver el mundo, genera mucho estrés en la medida que le hace falta esa interacción social y esas conversaciones que no se tienen únicamente con la familia y que no se pueden sostener a través de una red social o a través de un medio tecnológico. Entonces,
no sé si han visto, digamos, los artículos, las noticias, los documentales de las cifras, por ejemplo, de suicidio que se han presentado durante la pandemia, que se han presentado también incremento de trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, porque nosotros como seres biopsicosociales necesitamos estar en contacto con las personas. Y lo que tú decías, o sea, no solamente es tener comida en la casa y tener donde dormir, pues la vida de un ser humano es mucho más que eso. Necesita entretenimiento, necesita dispersarse, hacer ejercicio, continuar con otras cosas importantes que tiene. Entonces, por ejemplo, eso es muy grave y eso, digamos, es uno de los miedos que se escuchan ahora frente a volver a una cuarentena total y restringida. Sí, pero ¿y eso actualmente cómo lo están manejando las empresas? O sea, pero bueno, ya vemos que las pausas activas a Mario se las manejan por correo y por animaciones. O sea, no sé hasta pero qué dígame punto una manera más práctica de hacerlo. No, es decir, no se pueden llamar a todos los empleados. Grabemos un no los pueden videíto. obligar. Grabemos un videíto, mira, ¿cómo estás? Pues yo no sé, pero a mí eso se me hace como un poco más cercano. No, lo más grave es pues que vea, ¿se acuerda lo que decía Miguel del principio de realidad? La mayoría de las pues eso aplica para todo en la vida. Cuando yo trabajaba en una empresa grande, ¿cómo era eso? Cuando llegaban las pausas activas al frente de todo el grupo, que párense, hagan lo que sea, todo el mundo, o en general la mayoría, tenían como ese disgusto, nadie quiere hacer eso. Sí. Que también es apuntar a la realidad, nadie quiere hacer eso. Pero estamos hablando de que es que a usted prácticamente se le cortó todo, o sea, se nos cortó todo ese tipo como interacción entre personas. Obviamente nada, porque estemos posiblemente entre un grupo, me da pereza, pero hombre, créame que después de unos cuantos meses de encierro, usted al menos ver que una persona le sonría en un video y le diga, mira, vamos a estirarnos, vamos a hacer cualquier cosa, pues yo creo que es mucho más provechoso, no sé, Daniela, qué dirá, de que una simple animación de, yo qué sé, un pollo o la mascota de la empresa. A mí se me hace eso mucho más, para la situación como mucho más correcto. ¿Usted qué piensa, negro? Bueno, ¿quién? Es que en realidad cada persona asimila las cosas de una forma distinta. Para ti puede ser más potente, para otra persona puede ser otro. En las empresas pequeñas lo que se está haciendo, que ha sido un poco más efectivo, es realizar unas llamadas por el área de gestión humana, donde preguntan cómo ha estado, cómo se ha adaptado, y de alguna forma reciben una retroalimentación mientras, pues, de esta nueva forma de trabajo. Y a mí eso me parece que al menos el trabajador se siente importante para la empresa, como debería ser. Claro. Pero claro, en las empresas grandes no tienen la oportunidad ni la facilidad de hacer algo así. Pero yo digo... Se enteran ni siquiera de lo que le sucede al empleado. No, pero o sea, yo digo, una llamada, ok, ya si son muy grandes. O bueno, Mario, ¿qué opina de las animaciones que le... como tipo meme? O sea, yo soy muy con lo que dice Dani, ya eso es percepción de cada quien. Y ella mencionaba, o sea, de pronto a tu percepción, Eduardo, pues se te hace más convincente una persona que te lo diga en un video. Cuando yo me refería a animaciones, pues no estoy hablando de dibujos animados para niños ni nada de eso. Son simplemente, pues, personas normales, pero hechas en animación. ¿Sí? O sea, okay. y es eso, o sea, de pronto mediante un video lo pueden incentivar más. Otras personas no quieren ver un video, simplemente ven los ejercicios en una imagen y ya lo hacen según su acomodo. Pero pues entonces tú estás bien, o sea, a ti como que no te hace falta ese tacto, o sea, es en lo personal, si al día de mañana, si al Mario día de mañana a ti te llaman y te preguntan cómo hablas, o sea, si mañana te llaman hablo? Y te dicen, Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tú lo verías como con desagrado o serías indiferente o... A mí, yo en lo personal, a mí sí me gustaría que me llamaran. Bueno, o sea, realmente no lo han hecho. Si me llaman a preguntarme cómo estoy, claro, o sea, uno se siente importante. No pensaría pues que lo hacen por compromiso, vaya uno a saber si sí o si no,
pero es eso, te están dando la oportunidad de expresarte, porque en lo personal estoy bien en cuanto a ese tema de salud mental en casa, estoy bien, pero entiendo pues que no todas las personas están de la misma manera. Hablando con Bueno, sí, Miguel, claro está. el otro, pues él nos mencionaba que también hay muchos casos en personas que viven que con la suegra, que tienen 2 niños, que viven, mejor dicho, 5 o 6 personas en una casa muy pequeña y los 2 niños dan clase al tiempo. O sea, son diferentes contextos y pues a algunas personas les sirve más que a otras las Sí, o sea, diferentes yo creo que iniciativas que tenga la empresa. para que la gente entienda un poco más o menos en qué contexto estamos, o sea, yo doy mi opinión y el negro está dando su opinión, es de que, por ejemplo, yo vivo solo. Yo soy una persona que vive solo acá en Bogotá. Bueno, así ha sido durante muchos años. Y, por ejemplo, el negro vive pues con personas de su familia. Entonces, pues, claro está que se puede dar ese... Ahí pues usted posiblemente puede hablar por las personas que viven como dentro de esas condiciones, y yo posiblemente estoy hablando de las personas que vivimos en las otras condiciones, donde en verdad el contacto con personas aparte de estar con su familia, o pues no pueden estar con nadie más. Entonces pues era para explicar esa parte. Y tú mencionaste algo que también es muy cierto, y es también que a veces pues no sé hasta qué punto el ambiente familiar sea como tan propicio para eso, o bueno, como tan saludable para eso. Exacto. Ya son cuestiones que varían persona a persona, pero pues ahí, Dani, yo no sé, me expliques. Pues a cómo mí, sea esa cosa. o sea, antes de eso quisiera como mencionar algo de lo que hablaba él frente a la oportunidad de expresarse. Yo creo que las empresas sí lo hacen, unas de una forma un poquito más explícita que otras. Y pues ahorita también lo hablamos, que no siempre es fácil decir la queja de una empresa, pero sí las posibilidades de mejoras en la forma en que se comuniquen. Entonces, por ejemplo, si no, las pausas activas no son una dinámica que, digamos, a ti te funcionan para dispersarte, o los videos con las caricaturas, o las llamadas, o te sientes incómodo, bueno, X, Y o Z, entonces, ¿qué otra forma podría funcionar para ti como empleado y que se podría extrapolar también a los otros? Oh, mira, y qué curioso, sí. porque nosotros muchas veces nos quedamos en la queja de empleador, que no, que tal cosa, que solamente nos ve como unas máquinas, X, Y, pero en realidad, si uno como empleado se siente cómodo en la empresa, su producción va a mejorar. Entonces, pues muchas empresas no le apuestan a eso, yo soy súper sincera, pero muchas otras sí. Entonces hay que aprovechar cuando se dan esos espacios para decir las quejas. Frente a la dinámica familiar, yo creo que son en parte también lo que hablamos, es disponer un lugar de la casa que uno pueda intentar mantener como su mayor comodidad, tratar de poner algunos límites en la familia. Yo sé que a veces es difícil, sobre todo con los niños y adolescentes, pero sí poner los límites de, por favor, no entras, o háblame pasito, o toca, Mamá, o bueno, poner como esas reglas que en muchas casas no existen. Exacto, sí, así sea el grito, pero que se haga entender que usted está ocupado. Pues Y lo otro es que también las empresas, pues obviamente un poquito más en la actualidad, que están abriéndose como otras posibilidades, ya las personas que en serio no se sienten bien en casa. Ok, ahí cortó. Bueno, es que Dani de por sí ya vive en un lugar con una conexión regular, pero creo que entendí pues lo que quiso decir. O sea, más o menos de que, nada, o sea, esto es un autoaprendizaje para todos. O sea, es de que hay cosas en las que pueden hacer las empresas, hay cosas que ya depende uno como persona. Ya depende uno como, ¿sí? Como ser individual, poner ciertos límites dentro de poner ciertos límites dentro del ambiente en el que nos estamos manejando ahora. Y hay algo que